esenciales, bueno, todo va a seguir hablando de la misma connotación. Tiene también la parte de controlar, de regular todos los órganos. Sí, ustedes saben que las estructuras del cerebro se encargan específicamente de la organización de la parte voluntaria e involuntaria. En este caso, como hablamos del sistema nervioso central, que es el mayor encargado directamente de las acciones involuntarias también de mi cuerpo y la parte motora. Detecta, evalúa, procesa, responde a ciertos cambios. Obviamente ustedes saben que desde lo que es la parte medial, en la composición desde los hemisferios, los lóbulos, el diencéfalo, el mesencéfalo, el telencéfalo, todas esas estructuras permiten eso, cambios a nivel de cada una de las partes de mi cuerpo, composiciones orgánicas, inorgánicas también, la parte de órganos reproductores, bueno, en fin, toda la composición directamente de mi cuerpo viene regido desde la parte de la estructura cerebral. En la parte, hablando ya de la primera subdivisión como el sistema nervioso central, básicamente el sistema nervioso central es aquel que se va a organizar o que se va a determinar como la mayor característica del cerebro en cuanto a acciones, es decir, la mayor característica del cerebro la presentan las estructuras que componen toda la parte craneal, desde el hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, los cuatro lóbulos, cuerpo calloso, fisuras o cisuras de Rolando, Silvio, hipotálamo, subtálamo, diencéfalo, mesencéfalo, bulbo, tallo. Bueno, todo lo que vimos anteriormente está dentro de esta connotación. Por eso se deriva y se llama así, sistema nervioso central. Hace parte de toda la referencia de la mayoría de las acciones de mi cuerpo. Está compuesto por estructuras blandas y delicadas, las que acabé de nombrar. Todas son estructuras delicadas porque obviamente ellas se encuentran flotando, ellas no se encuentran adheridas directamente como los órganos abdominales o viscerales. Están protegidos por estructuras óseas también. Recuerden que las estructuras óseas son las meninges, que las meninges tienen varias tipos de clasificación en cuanto a la parte externa, medial e interna. Tiene funciones mecánicas, tiene funciones protectivas, ¿sí? Tiene en cuenta lo que es la relación de ciertos procesos que se dan en cuanto a lo que es la irrigación, vascularización y la oxigenación. ¿Con quién? Con la parte del líquido cefalorraquídeo. Controla las funciones de vida de relación. Este pedacito, ustedes se acordarán cuando hablamos de las funciones vitales en los grupos grandes que organizamos, había un grupo que se llama así, función de relación. La función que tiene específicamente, recuérdenlo, el músculo con el hueso, o las articulaciones, o la parte endocrina con la parte hormonal, o la parte neurológica con la parte fisiológica, es cómo se relacionan directamente cada una de las estructuras para componer o para ejercer alguna acción importante en mi cuerpo. ¿Su daño puede ser permanente o dejar secuelas? Sí, también lo sabemos. Cuando se hablan de patologías neurológicas, daños neurológicos, traumatismos cronoencefálicos, algún tipo de enfermedad cerebrovascular, dependiendo de un trombo, dependiendo de alguna irrigación arterial. Bueno, ustedes saben que dentro de la parte a nivel del cerebro, lo que es el cerebro y lo que es la parte muscular son las estructuras que mayor capacidad tienen de regenerarse, sí, pero de igual manera, si se presenta un daño que ya no puede ser controlado o que el daño directamente está desde lo que es la parte de la raíz del nervio, puede ser, o del daño completo de la arteria, las secuelas pueden ser bastante devastadoras, desde la parte motora, la parte sensitiva, la parte del lenguaje, la parte de la memoria, dependiendo de la zona que esté atacado el cerebro. Dentro de esta parte a nivel también del sistema nervioso central, tenemos que sigue correlacionando las acciones del cerebro como vimos anteriormente. Controla funciones intelectuales de memoria y emociones, sí, porque obviamente están relacionados con los lóbulos y ustedes saben que los lóbulos tienen esta parte emocional, conductual, razonamiento, descripciones, bueno, todo lo que tenga que ver específicamente con acciones que se pueden desarrollar en el hipocampo, sistema límbico, en el hipotálamo, todo aquello que relaciona directamente la conducta y la modificación del comportamiento del ser humano. Ya sabemos por qué células están ellos reorganizados, el cerebro específicamente por las neuronas, que son células que tienen la capacidad de generar pues los diferentes procesos bioquímicos y eléctricos que se dan a través del cerebro para generar la fisiología del resto de los órganos. Sabemos también que las neuronas pues carecen de capacidad regenerativa, sí,
Por eso es que el cerebro tiene cantidad de billones de estructuras neuronales, pero que cuando ellas van agotando su capacidad de función, pues se va generando pues algunas pérdidas en ciertos procesos a nivel corporal, como lo vemos en la edad adulta, ya cuando las personas llegan a cierta edad empiezan a disminuir sus reflejos o su parte de memoria. Las reacciones más complejas se desencadenan desde esta subdivisión del sistema nervioso central. ¿Dónde se generan las reacciones más complejas a nivel cognitivo, a nivel de procesos superiores? En la corteza cerebral. Recordemos que la corteza cerebral, ¿para qué nos sirve? Es un manto que se encuentra cubriendo lo que es la parte de los hemisferios del cerebro, ¿sí? Y obviamente tiene mucha relación con procesos a nivel de juicio, memoria, raciocinio, capacidad, toma de decisiones, bueno, todo aquello que me indique automáticamente, pues, como un equilibrio conductual y modificación de esa misma conducta. Entonces se va o se genera desde el sistema nervioso central. También se encarga de procesamiento del pensamiento, de la imaginación, de la memoria, de la descripción, ejecución de actividades motoras complejas. Esta ejecución de actividades motoras complejas tiene que ver con actividades de motricidad gruesa o actividades de motricidad fina. Por ende, muchas de las acciones del sistema nervioso central van muy de la mano con el movimiento y es muy motor. Reacciones también que tienen que ver con órganos de funciones vitales, que los que se encuentran ya casi hacia la parte inferior del cerebro, que mandan información hacia la médula espinal, el bulbo, el tallo, el mesencéfalo. También recordando de las acciones de estas estructuras que tienen que ver con procesos vitales, respiración, procesos cardíacos, vascularización, procesos intestinales, control postural, control del equilibrio, el tono muscular, función circulatoria, vascular, irrigación nerviosa. Entonces, también dependen específicamente de procesos muy importantes que controlan ciertas acciones vitales, por llamarlo de esa manera. Si hablamos dentro de una generalidad de lo que les acabé de decir, hacemos como un paréntesis entre el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Vuelvo y repito, partimos que los dos tienen que ver con la conformación de la estructura cerebral. No quiere decir que uno sea más importante que el otro, no, porque los dos se complementan. Si no existiera el uno, pues obviamente el otro tampoco tendría la capacidad de ejecutar las acciones de mi cerebro. Hablamos de entre lo que es la parte central, lo que les estoy hablando ahorita, que tiene mucho que ver con toda la estructuración y organización de las partes del cerebro que componen en su mayor complejidad. Está conformado por el cerebro y la médula espinal. Pero si yo hablo de cerebro, ustedes ya entienden y ya saben que hablar de cerebro es nombrar todas las estructuras en su composición, desde los hemisferios hasta lo que es la parte de los lóbulos, hasta el cerebro medio, hasta la parte inferior, hasta el tallo cerebral y que va a comunicación con la médula espinal y las meninges también. Y si hablamos de la parte del sistema nervioso periférico, no quiere decir entonces que le queda al periférico. Sí, el periférico, su nombre como lo indica, la periferia significa hacia el extremo o hacia afuera. En este caso, todos los estímulos que se concentran en la parte medial del cerebro, que es donde se organizan en el sistema nervioso central, esos estímulos tienen que dirigirse hacia unas estructuras en particular. Y obviamente esa dirección se va hacia las partes externas o a las partes laterales, por eso se llama sistema nervioso periférico. El periférico se encarga específicamente de controlar acciones que tengan que ver con sensaciones, percepción. El periférico siempre va a ser sensorial, mientras que el sistema nervioso central se va a encargar de planificar y ejecutar esas acciones, es decir, que se va a convertir en una acción motora. Esa es una de las diferencias que hay entre el uno y el otro. No quiere decir que sea central netamente motor y el periférico netamente sensitivo, no. Los dos reciben información, sino que la planificación y organización de sus acciones se van a controlar o se van a determinar en estas dos funciones. Dentro de la parte del central, motor porque tiene que ver con procesos voluntarios e involuntarios también del cuerpo, sobre todo ejecución, como les dije anteriormente, de acciones de coordinación, equilibrio, tono muscular, regulación, mantenimiento de la postura, eso es motor. Y la parte sensitiva o la parte sensorial es toda la parte de la percepción. Obviamente nuestro cuerpo primero percibe un estímulo y luego lo convierte en una acción. Todo, así siempre mi cerebro va a trabajar y va a mandar la información. El hecho de yo mover la punta de un dedo
A mover la punta de un dedo tengo que recibir la información desde el cerebro y esa información viaja a través de los receptores terminales sensoriales que son las fibras musculares. Y las fibras musculares obviamente se generan y se encuentran con lo que es los ligamentos, los tendones, los músculos, la estructura del hueso y por último se da el movimiento. Mire todo lo que tiene que suceder para que se mueva un dedo. Entonces primero es sensorial, perceptual y por último se convierte en motor. Por eso vuelvo y digo que los dos se complementan de manera automática. Dentro de la parte del central, pues se dice que tiene mayor generalidad o mayor control hacia la parte muscular, hacia la parte involuntaria. Recuerden ustedes como los músculos lisos, los músculos viscerales, o el músculo cardíaco, la parte glandular y la parte hormonal, que son procesos. En la parte periférica, hacia la estructura esquelética, es decir, hacia lo que es la parte externa, hacia la parte lateral. Recuerden ustedes que cuando hablamos de las clasificaciones o subdivisiones tanto de los huesos como la parte a nivel de los músculos, se habla de lo que es la parte central o la parte lateral, la parte media o la parte lateral, en este caso el esqueleto axial o el esqueleto apendicular, como lo queramos llamar. Lo importante es que tengamos en cuenta para qué sirve cada uno y de qué estructuras está compuesto específicamente. Vuelvo y repito, dentro de la parte del sistema nervioso central, todo lo que tenga que ver con el encéfalo, que ya son las estructuras que vimos en lo que es el tema pasado de cerebro, hasta la médula espinal. Y en el sistema nervioso periférico, pues obviamente se va a desencadenar con dos subsistemas. Uno denominado nervioso somático, otro denominado nervioso autónomo. Uno se encarga de las actividades conscientes o las actividades voluntarias de mi cuerpo y el otro se encarga de la parte inconsciente o de las actividades involuntarias también. Y lo importante del sistema nervioso periférico, como son ramificaciones de estímulos nerviosos, es decir, que vienen de las raíces de los nervios que se desencadenan de la parte medial del cerebro, pues tiene que ver con la complejidad de los órganos de los sentidos, que tiene que ver con la parte de la gran mayoría de los nervios craneales, los nervios raquídeos, todas las informaciones sensitivas que viajan hacia la médula espinal y se concentran para mandar información a las partes de mi cuerpo, tanto superior como inferior, y el sistema simpático y parasimpático, que obviamente son reguladores de todas las acciones de mi cuerpo. Por ende, es importante establecer que cada uno de ellos pues tiene su caracterización. Si hablamos del sistema nervioso central, aparte de lo que ya les he explicado, tiene tres características muy importantes: detención de estímulos, transmisión de información y coordinación general. Esas son acciones que, si se dan cuenta, son como también si habláramos de las funciones generales del cerebro. La detección de los estímulos lo hace a través de los receptores y esos receptores son los órganos que están componiendo la parte a nivel de toda la estructura cerebral. La transmisión de información la dan a través de toda la organización que genera los estímulos, cuáles son sensitivos, cuáles son motores o cuáles son mixtos. Y la coordinación general la dan a través de donde viajan los receptores de la información. Si viajan a través de las partes neuronales, de los cuerpos callosos, si viajan a través de procesamientos cognitivos o motores o sensitivos. Entonces ahí está básicamente pues lo que hace parte o referencia de lo que forma la estructura del sistema nervioso central. Bueno, las meninges ya habíamos hablado, ya sabemos que son las capas que protegen el cerebro, no vamos a volver otra vez a retomarlas. El líquido cefalorraquídeo ya lo habíamos visto cuando hablamos de lo que es los líquidos corporales del cuerpo, ya sabemos que el líquido cefalorraquídeo tiene una capacidad de mantener estable y en equilibrio pues todas las estructuras que conforman el cerebro, el diencéfalo, el mesencéfalo, tiene la capacidad de lubricar, tiene la capacidad de hidratar, tiene la capacidad de evitar daños o procesos que se pueden dar por irrigaciones sanguíneas aceleradas. Entonces, es un líquido que permite toda la protección y que obviamente evita que las estructuras se vayan a dañar entre sí. Dentro de esa partecita también encontramos lo que son sustancias como sustancia blanca y sustancia gris, que también las hemos escuchado. Estas dos sustancias automáticamente van a generar también una descompresión en toda la estructura craneal. ¿Para qué me sirve la sustancia gris? La sustancia gris es la que se encarga tiene las funciones como del tálamo. Se encarga automáticamente de ir generando y de ir organizando los estímulos y esos estímulos se van a convertir en impulsos nerviosos, ¿sí? Entonces, en la sustancia gris se van a empezar a establecer mecanismos de impulsos que van hacia la parte motora o mecanismos de impulsos que van hacia la parte sensorial.
¿Y qué hace la sustancia blanca? Es como el transporte. Ya después de que la gris la organiza, la sustancia blanca llega y empieza a llevárselos. Entonces ustedes van hacia la médula, ustedes van hacia la parte lateral, ustedes van hacia la parte inferior del cuerpo, bueno, dependiendo de la estructura que se encargue de relacionarla. ¿Y cuáles son esas estructuras? Las que ya vimos: cerebro, cerebelo, tallo, bulbo, mesencéfalo, diencéfalo, hipotálamo, subtálamo, que obviamente pues ya sabemos que cada uno tiene una función correlativa y una función específica que nos ayuda con todo lo que son los procesos corporales de manera generalizada. Hablamos también dentro de lo que es la parte de la conformación final de esa estructura del sistema nervioso central, que es la médula espinal. También la médula espinal la hemos visto, hemos hablado un poquito de columna, hemos hablado de sus traumatismos. Básicamente dentro de lo que es la parte a nivel de la médula espinal es un cordón o es un conjunto de unidades que tienen que ver de estructuras nerviosas. Ustedes saben que la médula espinal es toda la connotación final de donde se desencadenan los nervios y obviamente pues forman como una cola. Por eso muchas veces la médula espinal la denominan como cola de caballo, hacia la parte baja de la estructura torácica o hasta donde está lo que es la parte a nivel del coxis. Tiene informaciones y ramificaciones por toda la columna, tiene información directamente de procesos de movimiento, tiene información también de estabilidad de ciertas partes del cuerpo y lo más importante, pues de sensitiva. También hablamos específicamente de dos conceptos muy importantes que tienen que ver con la relación de sistemas. En el cerebro se desencadenan también dos subsistemas que van a determinar partes de funciones corporales. En este caso está el sistema propioceptivo y el sistema vestibular. La parte de la propiocepción. ¿A qué hace referencia el sistema propioceptivo? La propiocepción es la capacidad que se tiene en cuenta para describir una posición específica en relación con el espacio. No sé si de pronto ustedes recuerden cuando hablamos de cada uno de los lóbulos. Recuerden ustedes que el lóbulo parietal, yo les dije que es sensitivo. Y en esa partecita del lóbulo parietal hay dos funciones o acciones que son muy relativas con la parte propioceptiva: la autotopognosia y la autotopoagnosia. Hablamos de la autotopognosia como la capacidad de reconocer mi cuerpo, ¿sí? Lo mismo pasa con la parte propioceptiva. La propiocepción es la capacidad que mi cerebro me desencadena, me genera para saber en qué posición están situadas nuestras estructuras. Yo puedo cerrar los ojos y puedo decir, tengo un brazo derecho, tengo un brazo izquierdo, mi brazo izquierdo lo voy a llevar hacia arriba, mi brazo derecho hacia abajo. Eso es propio. Y automáticamente yo me ubico que al frente mío hay una pared, al lado hay una puerta, en la parte de atrás hay una ventana. A eso es que hago yo referencia con la parte de la propiocepción, la capacidad que tiene el cuerpo de acomodarse específicamente en ciertos espacios o en ciertos lugares. Y eso lo da a través de ¿quién? A través de las estructuras musculares, porque el músculo es el que manda la información sensitiva en esa parte. Eh, el otro sistema o subsistema, aquí no está, pero ya yo se los he nombrado y se los he hablado en ciertas ocasiones, es el sistema vestibular. La parte vestibular, recuerden ustedes que queda en el oído medio, que tiene que ver con la relación también del equilibrio corporal y que obviamente el sistema vestibular es el que me permite también generar un equilibrio de mi cuerpo, de mantener la postura. Por eso cuando las personas la golpean en la zona media del oído o en todo el oído, la persona la noquean o pierde el sentido. ¿Eso se da a través de quién? De actos reflejos. Todo mi cuerpo tiene actos reflejos. Profe, Son qué pena. denominados arcos reflejos. Hay actos reflejos que pueden aparecer de manera involuntaria, como los tics, por ejemplo, dentro de lo que es, de lo que hablábamos de las contracciones musculares, también son actos o arcos reflejos, ¿sí? Señora, Profe, es que se le escucha entrecortado. dime. Se le escucha entrecortado.
Bueno, ¿me están escuchando, chicos? Sí, profe. Hola. ¿Me escuchan? Sí, profe. La profe. Sí, ya. Profe, otra cosita, lo que pasa es que algunas de estas diapositivas pues no estaban en el video. ¿Será que ahorita no las puede Vale. compartir? Señora. ¿Me escucha? Sí, claro, ya se las paso. ¿Sí me escuchaste? Ah, gracias, profe. Vale. Bueno, entonces, continuando. Entonces, dentro de lo que es la parte ya del sistema nervioso periférico, es importante establecer que en esta estructura del sistema nervioso periférico, ya hablamos de una composición motora como el sistema nervioso central. Ahora vamos a hablar de una parte de composición o de estructuración sensorial o sensorintegrativa o sensitiva, como lo queramos llamar. Por eso les decía que dentro de la parte a nivel del sistema nervioso periférico, tiene que ver con todas aquellas informaciones que ya vienen organizadas. El sistema nervioso central las organizó, las acomodó, las estructuras y las va a mandar específicamente a sus funciones corporales. Eso hace el sistema nervioso periférico. Él se encarga de recoger esa información, convertirla en sensaciones o en estímulos sensitivos y ya llevarlos a través de las ramificaciones nerviosas. Eso es lo que hace la parte periférica, por eso el periférico se encarga mucho de funciones sensoriales, integrativas, y que tienen que ver pues también con las diferentes funciones importantes. En el sistema nervioso periférico existen varios tipos de sensores que son los que se encargan de llevar esa información automáticamente para que el cuerpo la acomode y la convierta ya directamente pues en una respuesta motora. ¿Cuáles son esas estructuras que me van a servir como sensores? Los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son unos receptores muy importantes de toda la parte nerviosa. Ese riego sanguíneo, esa parte vascular o circulatoria, tiene que ver con estímulos sensitivos que van a través de los músculos también. Órganos internos, hay órganos viscerales también que permiten pues todo ese tipo de acción a nivel sensorial, sobre todo cuando hay procesamientos de degradación de sustancias o activación de ciertos procesos. Órganos de los sentidos, los órganos de los sentidos son uno de los puntos más claves de los cuales se incide el gusto. Ya todos sabemos que esos órganos sensoriales son los que permiten las percepciones. La piel es uno de los órganos de mayor percepción y de mayor estructura sensorial de mi cuerpo, aunque además de que es el órgano más grande, más extenso. Los músculos y los tendones, los músculos también, recuerden cuando vimos de la información que ellos llevan, no solamente es el movimiento, sino que ellos llevan también información que tiene que ver con algunos procesos que se desencadenan en las estructuras corporales.
¿Cómo se recoge esa información o cómo se deriva directamente esa información y por dónde o por qué mecanismos receptores los recogemos? Lo recogemos a través de 5 mecanismos muy importantes. Uno, se llaman los mecanorreceptores. Esos son los receptores que están ubicados específicamente en la parte muscular, en la parte articular, por llamarlo de esa manera. Tienen que ver con toda la parte de presión, tacto o estiramiento. Es la capacidad que nosotros tenemos de discriminar ciertos pesos o ciertos volúmenes, ¿sí? Entonces yo les decía a ustedes que obviamente la capacidad de distinguir, si yo en mi mano derecha tengo un peso y en mi mano izquierda tengo una pluma, con los ojos cerrados yo voy a decir cuál pesa más, porque los mecanorreceptores me dan la información hacia dónde se va ese tipo de presión. Otros termorreceptores, que son los que Profe, se se le escucha encargan muy de entrecortado. los cambios de temperatura tanto interna como externa, la regulación para que el cuerpo Profe, no se le está escuchando. No, ya estoy acomodando aquí la señal un momentico. ¿Me escuchan? Estoy revisando acá en internet. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, señora. Sí, profe, ahí Bueno, sí. listo. Los termorreceptores les decían que son los receptores que tienen que ver con todos los cambios de temperatura corporal de mi cuerpo, tanto interna como externa. Hay otros que se llaman los nociceptores, que son los encargados de relación de dolor. Cualquier estímulo que me cause o me genere dolor, se alertan ellos y mandan la información a través del sistema muscular. Los fotorreceptores son todos aquellos también que se encargan de generar lo que es la luminosidad a nivel de la parte visual, específicamente de la luz externa, de la luz de los rayos solares, ultravioleta, de cambios de modificación en la parte visual. Y los quimiorreceptores, estímulos químicos que tienen que ver con los olores fuertes, sensaciones, concentración de aumento de oxígeno o CO2 a través de la parte externa o de la parte interna. Cada uno de ellos están clasificados o caracterizados en lo que es la parte del sistema nervioso periférico, porque son denominados sensores. Por ende, se encuentran específicamente pues, en esa subclasificación o división. Dentro de la parte del periférico también les decía que hay dos subsistemas que se desencadenan, que uno se llama el autónomo o vegetativo y el otro es el somático. ¿En qué se diferencia uno del otro? En lo que es la parte de distribución de ciertos procesos importantes. El autónomo vegetativo se encarga de distribuir o de informar sobre todos los movimientos inconscientes del cuerpo o movimientos involuntarios. Son esos los que se desencadenan a través de los órganos viscerales. Recuerden cuando hablamos del músculo. Lo que tengo que ver órgano liso u órgano visceral son procesos involuntarios. Músculo liso, el músculo cardíaco también entra dentro de esas características. El sistema endocrino, el sistema hormonal, o sea, de la parte fisiológica de aquellas estructuras que yo no puedo controlar, que vienen controladas o subsistema nervioso central. Y el sistema nervioso somático sería lo contrario, ¿no? De regular y coordinar todos los movimientos voluntarios de mi cuerpo. En este caso, el somático lo encontramos en el esqueleto apendicular, lo que tiene que ver con el movimiento de los brazos, con el movimiento de las piernas y con las terminaciones nerviosas de las fibras musculares. Esto también se desencadena desde la parte a nivel del sistema nervioso periférico y también tenemos por ende lo que es la parte del sistema o los subsistemas de simpático y parasimpático. Les decía al principio que estos dos subsistemas son muy importantes en toda la regulación de las funciones de mi cuerpo. Si ellos no están coordinados, mi cuerpo se descontrola específicamente. Entonces ellos siempre van a estar activos, así estemos durmiendo, así estemos en actividad máxima, así estemos en relajación, ellos siempre van a estar activos y las informaciones que van a mandar se van a través de fibras sensoriales.
El sistema simpático y parasimpático automáticamente se encargan de una aceleración o desaceleración de mis movimientos o mis actividades diarias, o una inhibición o una estimulación. Toda actividad que yo haga obviamente debe generar una contractibilidad. Es como si estuviéramos hablando de las propiedades del músculo. Así sea, cerrar los ojos. Al cerrar los ojos se necesita un estímulo. Al abrirlos también se necesita otro estímulo. Para eso están estos dos subsistemas. Mientras uno estimula, el otro lo inhibe. Nunca podemos estar todo el tiempo activos porque se me cansa mi cuerpo. Y al cansarse mi cuerpo empieza a generar algún tipo de alteraciones o enfermedades. O al contrario, nunca podemos estar como tan inactivos, porque mi cuerpo tiene que estar todo el tiempo generando procesos, ya sean procesos deglutivos, ya sean procesos de enzima, ya sean procesos de degradación, ya sean procesos de evacuación. Todo el tiempo mi cuerpo tiene que estar funcionando y eso lo hace gracias a estos dos subsistemas. El sistema parasimpático es el que se encarga como más o menos de disminuir o de tranquilizar específicamente toda la parte a nivel de actividades corporales y metabólicas, ¿sí? Y el sistema simpático es el que se encarga de ir acelerando un poquito, de ir diciendo, bueno, vamos a aumentarle el ritmo cardíaco, vamos a aumentarle la presión arterial, vamos a aumentarle el movimiento, pero el otro automáticamente tiene que entrar a trabajar para regular. Si cualquiera de los dos falla, mi cuerpo puede entrar en un desequilibrio y puede generar pues alteraciones a nivel de la parte fisiológica de cada estructura orgánica. Bueno, eso en relación con lo que es la parte del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, cómo se encuentra compuesto, cuáles las acciones y funciones características de cada una de ellas. Continuamos hablando desde la parte del sistema nervioso periférico en lo que nos compete en un espacio que se llaman los nervios o pares craneales. Dentro de esta caracterización de los nervios craneales, ya sabemos que es una subdivisión del sistema nervioso periférico. ¿Por qué? Porque su nombre lo indica, nervios craneales vienen con toda la acción de las fibras sensitivas de los nervios que viajan a través de la parte media del cerebro y se concentran en ciertas estructuras de mi cuerpo automáticamente. Entendemos por toda la clasificación o definición de la parte estructural de los pares craneales, son nervios que están en comunicación con el encéfalo. Mire de dónde salen. Salen del sistema nervioso central, pero sus ramificaciones se van a ir hacia las partes externas o laterales que van a viajar por varias estructuras de mi cuerpo automáticamente. ¿Cuáles estructuras? Los nervios no solamente van a quedarse en el cráneo, van a inervar lo que es la estructura de la cabeza corresponde a lo que es el cráneo y cara, inervan lo que es la parte del cuello, sobre todo en los extremos laterales y mediales, llegan hacia la zona medial del tórax, es decir, tienen comunicación con la parte superior del tórax, con procesos vitales, respiratorios también, cardíacos, tienen en cuenta también con relaciones a nivel medial abdominal, es decir, tienen funciones orgánicas y sistemáticas en las partes viscerales. Entonces, mire que los nervios craneales no solamente es que se queden a nivel de la cara, sino tienen ramificaciones que van a viajar hacia las diferentes estructuras fisiológicas, voluntarias e involuntarias. ¿Qué es importante saber de los nervios craneales? Su fisiología. ¿Cuál es la fisiología? Es decir, cómo se encuentran ellos establecidos. Hay nervios que son sensitivos, es decir, que solamente llevan información sensorial. Hay nervios que son motores, que solamente llevan información de movimiento, y hay nervios que se unen, tanto la parte sensitiva como motora, y que permiten esa planificación al mismo tiempo. Vamos a ver cuáles son cada uno de ellos, cómo se encuentran ubicados. Eso es lo importante que ustedes deben tener en cuenta. Su fisiología, su función y al mismo tiempo qué puede pasar si se llegan a dañar o si se llegan a, digamos, como afectar en X o Y motivo por X o Y circunstancia. Los nervios como tal no se encuentran clasificados según la fisiología, es decir, estos 3 o 4 primeros son sensoriales, los otros son motores y los últimos son mixtos. No, ellos se encuentran de manera conjunta en cada una de las zonas o ramificaciones que tienen que ver con las inervaciones, desde la cara, desde el cuello, desde el tronco, desde el abdomen, desde el tórax, bueno, pero nunca van a estar específicamente como en la organización que hablamos de la manera fisiológica para que lo tengan en cuenta.
Hablamos que son 12 pares, se encuentran establecidos en números romanos. Son 12 pares, ¿por qué? Porque ustedes saben que a nivel de las estructuras del cráneo y a través de las estructuras de la cara, específicamente donde más se concentran, son órganos pares. Hay 2 ojos, hay 2 fosas nasales, hay 2 cavidades auditivas, está la parte lateral derecha e izquierda de la cara. Entonces, por ende, hablamos de pares como tal. Tenemos uno que es el olfatorio, tenemos otro que es el óptico, el tercero que es el oculomotor, el cuarto que es el troclear patético, el quinto que es el trigémino, sexto que es el abducen, séptimo que es el facial, octavo que es el vestíbulo coclear, noveno el glosofaringio, décimo vago, onceavo accesorio y doceavo el nervio hipogloso. Desde aquí empezamos a analizar directamente quiénes son fisiológicamente, a qué pertenece cada uno de ellos. Dentro de la parte sensitiva, específicamente están el óptico, olfatorio y vestíbulo coclear. Son netamente de información sensorial, es decir, son solo perceptivos. Oculomotor, troclear patético, abducen, accesorio o espinal e hipogloso solo manejan información de movimiento, es decir, que son motores. Y los más extensos o los más complementarios son el trigémino, el facial, el glosofaringio y el vago, que tienen que ver con las dos funciones mixtas al mismo tiempo. Eso es lo importante que debemos de tener en cuenta cuando vayamos a hablar de los nervios en cuanto a su fisiología. Vamos a ver qué pasa en cada uno de ellos y qué puede afectarse si se llega a dañar. Empezamos a hablar del primer par craneal, que es el olfatorio. Vuelvo y repito, no van a estar acomodados todos según la clasificación funcional. Puede ser que vayan seguidos 1 o 2, pero nunca van a estar todos en una misma composición. Tenemos el primero, que es el olfatorio, es sensitivo. Ya saben ustedes que es perceptivo, es decir, percibe. Y sí, y la nariz tiene función de percibir. La nariz no tiene función motora como tal. Esa percepción la hacen a través de unos receptores que se encuentran establecidos en cada una de las fosas nasales, en el tabique, en toda la estructura a nivel de la nariz. ¿Cuál es la función? Transmitir los impulsos olfatorios. Esa es la función característica de ese nervio. ¿Qué sucede si se llega a ver involucrado en alguna afección? Pueden suceder varias cositas al mismo tiempo, desde lo que es la pérdida de la percepción olfatoria hasta la distorsión de esa estructura olfatoria. Hay unas anormalidades denominadas cuantitativas, es decir, aquellas que como que se pueden ver con mayor caracterización. Pérdida o reducción del sentido del olfato, que se llama la anosmia. Yo creo que a nosotros, a la gran mayoría, nos ha pasado alguna vez que no sintamos nada de olor. Y no es ahorita por las características del COVID, sino que puede ser por alguna alteración, una gripe, una infección, algo viral, ¿sí? Alguna congestión nasal, y nos ha sucedido que perdemos el olfato por un tiempo. Se llama anosmia. Cuando hay una disminución de la parte del olfato, se puede captar algún receptor de olor, se llama la hiposmia. O en raras ocasiones el aumento de esa agudeza olfatoria se llama la hiperosmia. No es tan común, pero sí hay personas que pueden tener esta hiperosmia y se puede llegar a convertir en fastidio. Porque es decir, cualquier olor le aumentan lo que es la sensación y puede llegar a generar malestar en la persona. La hiperosmia es muy común también en los animales, sobre todo los perros. Ustedes saben que los perros tienen mayor capacidad olfatoria y ellos automáticamente captan ese olor en cuestión de segundos, ¿sí? Entonces tienen esa capacidad. Cualquiera de las tres se puede presentar, vuelvo y repito, por afecciones que pueden generar algún proceso viral o bacterial. En este caso, pues ya todos sabemos a nivel de COVID, que es uno de los primeros sintomatologías, es el olfato y el gusto. Entonces también se encuentran esos receptores afectados. Tenemos lo que son anormalidades cualitativas, distorsiones e ilusiones del olfato. Sí, también se pueden presentar, se llaman disosmia o parosmia. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces se pueden inventar olores que no existen en ese momento. Son muy comunes en las personas cuando tienen algún tipo de alteración psiquiátrica o han sufrido algún tipo de pérdida de conocimiento, de memoria, sobre todo cuando hay alteraciones del lóbulo frontal. La persona puede decir que entra a un sitio y el sitio está bien limpiecito y huele delicioso, o a la persona le huele feo, pero porque hay una distorsión de la realidad en ese momento y es porque puede estar afectado no solamente la parte sensorial de los receptores, sino de los lóbulos o los hemisferios cerebrales.
Alucinaciones y delirios olfatorios también causados por trastorno del lóbulo temporal y frontal o enfermedades psiquiátricas. Los pacientes psiquiátricos, ustedes saben que alucinan, que ven, que huelen, que saben, bueno, ellos inventan automáticamente, pero son porque hay unas alteraciones que están opacando directamente esas funciones de los lóbulos. Pérdida de orden superior, pérdida de la discriminación olfativa, una agnosia olfativa. Esto se puede dar de manera generalizada de pronto cuando hay un traumatismo bastante fuerte sobre la nariz, que tienen que operarla, acomodarla el tabique, entonces dura un tiempo determinado con esa anoxia, es decir, pérdida momentánea de la sensación olfatoria. Tenemos el segundo par que se llama el óptico, también es sensitivo, transmite información visual al cerebro. Una característica muy diferente es transmitir esa información y otra es generar el movimiento. Por ende, este nervio óptico es sensitivo. La transmisión de la información visual al cerebro, ¿cómo se da? A través de la captación de imágenes, a través de la captación de colores, a través de la captación de la forma, el tamaño de X o Y objeto. Simplemente yo le pongo color, le pongo forma, le pongo tamaño. Eso es sensorial. No estoy hablando nada de movimientos de los ojos. ¿Qué sucede cuando se llega a afectar? Puede haber defectos del campo visual. Hay personas que obviamente cuando tienen alteraciones básicas a nivel de la parte visual, llámese una miopía, astigmatismo, estrabismo, bueno, cualquier tipo de afecciones, se puede distorsionar automáticamente lo que es la clarificación del objeto, o se le dificulta ver de lejos, o lo dificulta ver de cerca, lo ve más pequeñito, lo ve más borroso, lo ve doble, bueno, todo eso son percepciones que automáticamente se pueden desencadenar por la alteración de este nervio. Reflejo fotomotor, también hay personas que son muy frágiles o muy débiles a la luz, entonces tienen que utilizar luces más bajas, les fastidia, les da dolor de cabeza, no pueden acercarse a los rayos solares, sí, son muy comunes. Hay una raza, una caracterización de personas en Europa que son los albinos, ¿sí? Los albinos básicamente no pueden exponerse al sol porque la intensidad de la luz le afecta a la retina. ¿Por qué? Porque hay deficiencia en esa parte de los efectos fotomotores. También puede generarse oscurecimiento de la visión, que se llama la ambliopía. Esto sucede mucho cuando las personas tienen disminución de la visión, entonces se empiezan a ver como negro. Ceguera, la ceguera que se puede ir manifestando ya sea por alguna alteración, un tumor, un glaucoma que se puede presentar a nivel de la parte del ojo o también por alteraciones traumáticas o golpes hacia la parte del mesencéfalo, hacia la parte del lóbulo occipital, que ustedes saben que son los que se encargan de la visión. Moscas volantes, yo les decía que esto es muy común que de pronto nos haya pasado que estemos en un espacio muy oscuro, es como cuando estamos en cine, que es muy oscuro y salimos o prenden la luz, automáticamente los ojos empiezan como a ver lucecillas o se encandelillan. Esos son moscas volantes, un efecto que se da por el cambio de la luz. Pérdida de la facultad visual del campo visual. Bueno, esto es muy común en los pacientes neurológicos cuando pierden alguna alteración de su parte del cuerpo, ya sea izquierda o derecha, entonces se le dificulta mirar hacia cierto lado, pero ya es por un trastorno neurológico. Tenemos el tercer par craneal que se llama el oculomotor. Aquí ya variamos, aquí ya no es sensorial, aquí ya hablamos de que es motor. Su nombre lo indica, lo encontramos a nivel de los ojos también. En los ojos encontramos varios pares craneales al mismo tiempo, pero ¿por qué? Porque el ojo es uno de los mayores tensores en cuanto a función de actividad y movimiento, lo que es la parte del ojo para la ubicación y el oído también. Dentro del oculomotor tenemos que él se encarga de ¿quién? De mover el ojo hacia arriba, de llevar la mirada hacia el frente, hacia abajo, elevar el párpado o subir las cejas, contraer la pupila y acomodación de todo lo que es la parte a nivel de el efecto visual. Pero aquí sí ya hablamos de movimiento. Aquí sí ya no solamente es perceptivo, sino que ya movemos automáticamente los ojos. ¿Qué sucede cuando se llega a alterar este nervio? Pues obviamente se empiezan a perder todas esas afecciones, todas esas funciones de mover hacia arriba o hacia abajo, de levantar las cejas. Una de ellas es el estrabismo divergente, imposibilidad para levantar las cejas, para cerrar los ojos también y desplazar hacia adentro el globo ocular. Es lo que llamamos coloquialmente la persona cuando es visca, que vemos que los ojitos son pegados hacia la parte de la nariz y entonces la mirada pues no es una mirada completamente periférica. Se presenta también
un proceso que se llama la topsis palpebral. Es muy común esa topsis palpebral en las personas que han sufrido una parálisis facial, es decir, que se les cae un poco la ceja o se les cae el ojo o se les cierra el ojo. La midriasis, diplopía, al mirar al lado contrario, también se le dificulta mantener como enfocar la mirada y que la pupila se dilate. O también hay una inflamación del nervio que se llama la neuritis como tal. Tenemos el cuarto par craneal que se llama el troclear o patético. También es motor. El troclear sirve para deprimir, ¿sí? Para bajar o para mantener el ojo cerrado. Por eso les decía que ellos se complementan. Hablamos del oculomotor, sirve para elevar. Entonces, obviamente, el troclear sirve para deprimir. Cierra el ojo y también permite rotar lateralmente y rotar internamente el globo ocular. Los ojos rotan, sí. Si ustedes hacen un círculo en el aire, el ojo sigue el dedo haciendo el círculo, pues obviamente estamos hablando de una rotación de los ojos. Esa rotación automáticamente va establecida por este nervio. ¿Cuál sería la dificultad? Pues obviamente la dificultad sería para cerrar los ojos automáticamente y para permitir seguir un punto o seguir, digamos, ya sea con el dedo, algún objeto, algún dibujo, ya el ojo queda completamente como quieto, no es capaz de generar todo ese tipo de rotación y esto se da específicamente porque muchas veces el nervio puede estar como involucrado en algún proceso, se da mucho lo que es la parte a nivel de procesos infecciosos o virales. El quinto se llama el trigémino, aquí ya hablamos de un par mixto, ya sabemos que son las dos connotaciones motoras y sensitivas. ¿Por qué es sensitivo? Primero que todo porque recibe información sensitiva de la cara. ¿Cuál es la información sensitiva de la cara? Un roce, una caricia, un pellizco. El hecho de que me pasen la mano por la mejilla, ahí ya estoy recibiendo información sensitiva. Eso lo recibe primero este nervio que es el trigémino. Y tiene también de la parte motora los músculos de la masticación. Si ustedes recuerdan, los músculos que participan en lo que es cerrar la boca o de abrir y cerrar, como los maceteros o el temporomandibular, vienen desde lo que es la parte de información nerviosa del trigémino. Gracias a ello se puede generar ese tipo de actividades. ¿Qué sucede si el trigémino se llega a ver afectado? Primero que todo, de la parte sensitiva hay una pérdida de la sensación o reconocimiento de ciertos estímulos que se llama la hipoestesia. La hipoestesia es cuando le pasamos a la persona, un ejemplo, un algodón por la cara. Y muchas veces la persona no siente ese estímulo que es suave, no siente nada. O puede ser que lo tenga aumentado y siente que la están como aruñando, pellizcando, si le están pasando algo suave. Puede haber una distorsión también de ese proceso de información sensorial. Y si es desde la parte motora, puede haber dificultad para masticar o para abrir y cerrar la boca al mismo tiempo. Entonces, esto también se da específicamente por la contractibilidad de ese nervio. Tenemos el séptimo par craneal, que se llama, el sexto par craneal que se llama el abducen. Su nombre lo dice, el abducen, ABD, movimiento de abducción. Todos recordamos que la ABD llevar hacia afuera de la línea media. Lo mismo sucede acá. Esta partecita del nervio abducen inerva el músculo recto lateral. Mira que volvemos a hablar de los ojos. Entonces, ¿qué hace el abducens? Movimiento lateral del ojo. ¿Cómo muevo yo mi ojo hacia los lados? Es el típico que yo les decía a ustedes, que es la típica acción de mirar de reojo o mirar con disimulo que llamamos, sin necesidad de girar la cabeza. Yo puedo mantener mi cabeza mirando hacia el frente y puedo llevar mis ojos de lado a lado y tengo un campo visual. Yo digo quién está al lado derecho o quién está al lado izquierdo. Esa lo hace el nervio abducen. Obviamente su dificultad se va a presentar en la pérdida de acción de ese movimiento de mirar hacia los lados, que se llama estrabismo convergente. La dificultad que tengo de llevar mi ojo hacia el lado, entonces, ¿qué me toca hacer? Me toca girar la cabeza para yo poder mirar qué hay al lado izquierdo y derecho cuando hay dificultad de ese movimiento como tal. Se pierde como el campo visual de mirar hacia la parte lateral. Puede ocurrir una parálisis de la mirada también, que puede ser objeto de un daño neurológico específicamente. Tenemos el séptimo par craneal, que es uno de los más conocidos y que tiene mayor connotación en ciertas partecitas también, tanto de la parte de la cara como hacia estructuras mediales como en el cuello. Se llama el facial, es mixto,
Primero que todo lleva inervación motora a los músculos encargados de la expresión facial. Ya sabemos que puede ser el risorio, los cigomáticos, orbiculares, todos esos músculos se encargan de las expresiones faciales, van conducidos por la parte nerviosa de este nervio, que es el facial. Y recibe impulsos gustativos de manera perceptual de los 2/3 anteriores de la lengua. ¿Cuáles son los 2/3? La punta de la lengua. Con la punta de la lengua, ¿cuáles son los primeros sabores que nosotros reconocemos? Lo que es la parte de lo salado o lo dulce. Por eso tiene que ver también con acciones de la lengua o la parte del gusto. Entonces, el nervio facial se encarga de reconocer esos dos impulsos gustativos de manera primaria, y ya saben ustedes que en la parte medial o en la parte posterior, pues están los otros sabores más intensos. También tiene que ver con pasar saliva. El hecho de pasar saliva y hacer la acción de pasar la saliva, la hace a través de las percepciones del nervio facial. Tiene que ver con la parte de las glándulas salivales, las glándulas lagrimales, también los conductos a nivel de los ojos, glándulas sudoríparas, recorre también el canal auditivo interno. El nervio facial también tiene que ver con el oído medio e interno. Por ende, una de las afecciones más importantes del nervio facial son las parálisis faciales. Pueden ser parálisis faciales suaves o hay parálisis faciales agresivas que tienen que ver con el ojo, con la nariz, con la comisura labial y con pérdida también de ciertos estímulos auditivos. Tenemos el octavo par craneal que se llama el vestíbulo coclear, es sensitivo. Vestíbulo, sistema vestibular, lo que les expliqué hace rato, coclear tiene que ver con la parte del oído. Es perceptivo. Gracias a este nervio se encarga de determinar todo lo que es la parte de sonidos graves, agudos, bajos, altos, y a través pues de todos los canales del oído. Ahí va todo el canal auditivo, va lo que es la parte de los huesos, recuerden ustedes la membrana timpánica, el martillo, el yunque, el estribo, bueno, todo aquello que conforma el conducto auditivo. Al final encontramos lo que es la parte del nervio vestíbulo coclear y se encarga de esa percepción, es como un amplificador. Se localiza en el canal auditivo interno, tiene que ver con la parte de sonido, rotación y gravedad. Recuerden ustedes que el sistema vestibular, vuelvo y repito, es esencial para el equilibrio y el movimiento. ¿Qué sucede cuando se llega a dañar este nervio? Son las típicas personas que empiezan a sufrir de vértigo cuando están alterados. Esto se da mucho por infecciones auditivas, cuando hay otitis, por ejemplo, o tinnitus. Es muy común que la persona vaya al médico y diga que tiene mucho dolor de oído y ese dolor le está causando mareo, el famoso vértigo. Y también cuando ya vienen de generalidad neurológica, por ejemplo, desde nacimiento o alguna alteración, se puede presentar hipoacusia, que es una pérdida de la capacidad auditiva, que puede presentarse desde nacimiento, que es muy común, o también se pueden generar a través de diferentes tipos traumáticos, por ejemplo, que estaba expuesto a un estallido cerca, una bomba o algo que sonó bastante fuerte y me dañó mi membrana timpánica, también puede afectar la parte a nivel del nervio. El noveno se llama el glosofaringio, es otro par mixto, es largo. Recibe los impulsos gustativos del tercio posterior de la lengua. Mire que el facial hablamos de los impulsos anteriores, los dos primeros, gustativos como salado y dulce. Y obviamente en el glosofaringio vamos hacia la parte media o posterior de la lengua, donde encontramos pues los otros estímulos que ya conocemos, lo que es la parte, lo agrio, lo que es la parte más intensa. Inervación también secretomotora a la glándula parótida, transmite información de las glándulas palatinas, también de la parte de las amígdalas, tiene que ver también con estructuras mediales del cuello, donde encontramos lo que es el hioides específicamente, recuerden ustedes el hueso hioides y también lo que es la parte del músculo, el miloideo, también tienen que ver con el glosofaringio. Por ende, cuando se afecta la función, una de las afecciones es los trastornos de la deglución, trastornos para tragar y pasar la comida. Entonces puede doler, se puede inflamar las amígdalas, puede afectar lo que es la bóveda o la parte del velo paladar, que el velo paladar es la campanita que tenemos en la parte posterior de la lengua, se puede ver afectada. Es muy típico cuando hay laringitis o faringitis o amigdalitis, automáticamente las fibras sensoriales de este nervio se ven afectadas. Nervio vago es otro nervio largo, importante en funciones vitales y es de contextura mixta.
Primero, proporciona inervación a la mayoría de los músculos laringeos. Obviamente estamos hablando de toda la parte a nivel de la tráquea, de lo que es la parte de la región anterior del cuello y que viaja hacia lo que es la parte del estómago o el esófago, porque tiene que ver con la parte metabólica. Lleva fibras a las proximidades de todas las vísceras abdominales, sí. Él recorre automáticamente desde la parte anterior, donde está lo que es la estructura de la tráquea, inervación de la parte torácica hacia la parte abdominal. Y tiene que ver también con acciones de los movimientos viscerales, sobre todo de la parte metabólica. Ayuda a controlar los músculos que también generan articulación del sonido y la palabra, desde los músculos diafragmáticos que encontramos en la parte media hasta las áreas o las vías altas en las cuales se emite el sonido o sale lo que es la parte de la información del oxígeno. ¿Cuáles son las afecciones? Trastorno de la deglución y la fonación, sí, también se puede presentar. Este nervio básicamente también tiene muchas alteraciones cuando las personas sufren algún tipo de procedimiento como una traqueotomía, por ejemplo. Entonces, que llevan mucho tiempo con dificultad para tragar o dificultad para hablar, entonces se presenta también de esa característica. Parálisis de la laringe, una voz bitonal, sonidos de diferente altura. Eso es muy común en las personas, en los músicos, en los cantantes, que este nervio es el que se ve afectado. Parálisis de la laringe, hay personas que pierden la voz, algún cáncer, algún tipo de infección o que se sobrepasan de utilizarla, entonces puede generar ese tipo de actividad. Esa voz bitonal es muy característica cuando las personas salen de algún procedimiento que es una voz aguda, es lo que llamamos coloquialmente que uno habla y se le sale un gallito, pero hay personas que mantienen esa voz bitonal, es un cambio de sonido y se da por alteración o afección de este nervio. Tenemos el 11º par craneal que se llama el accesorio o espinal, es motor. Este tiene que ver con, básicamente con relaciones a nivel del cuello, por eso en su clasificación de hacia dónde van las inserciones de los nervios hablamos de la cabeza, la cara, el cuello. En este caso tenemos el accesorio, que básicamente retoma dos músculos muy importantes. Uno, el más superficial y más grande, que son los esternocleidomastoideos, que si recuerdan ustedes la función de él es poder rotar de lado a lado o poder mantener la flexión completa del tronco y la estabilidad del cuello. Y también el trapecio, que el trapecio tiene función específicamente de mantener en un equilibrio o mantener específicamente los brazos en descenso o hacia abajo sobre lo que es la cintura escapular. Entonces, básicamente, este nervio ayuda a eso, a esas acciones motoras en esos músculos primordiales para la parte de movimientos de la cabeza y movimientos de los hombros. Por ende, su debilidad o su afección, pues, evita que la cabeza rote de manera lateral, de manera fácil, de manera rápida, y también, pues, obviamente, evita que la persona pueda levantar o descender o mantener los hombros en un equilibrio. Y tenemos el último que se llama el hipogloso, que también es motor. Ya hemos hablado de los ojos, ya hemos hablado de la nariz, de los oídos, del cuello. Entonces, obviamente, también queda una estructura muy importante que es la lengua, aunque ya la hemos nombrado, pero tiene su nervio propio y su musculatura propia. El hipogloso proporciona inervación motora a los músculos de la lengua, toda la parte de los músculos linguales, y ayuda en movimientos complementarios. Saben que la lengua tiene movimiento de adentro, afuera, hacia los lados, rotatorio. Entonces, obviamente, la lengua es importante para la formación, primero que todo, de la parte metabólica del inicio del bolo alimenticio, porque en la lengua, la boca, los dientes, la saliva, son los que generan el proceso de degradación del alimento y sintetización de esos alimentos. Y también ayuda con la parte de los sonidos y la articulación de la palabra. Por ende, su afección puede presentarse atrofia de la lengua para moverla, para comer, para tragar, y también desviación de la lengua hacia un lado afectado. Son muy comunes en hemiplejías, en afecciones que tienen que ver con daños cerebrales, daños neurológicos o enfermedades cerebrovasculares. Entonces, si de pronto han visto un paciente hemipléjico, el paciente casi siempre mantiene la boca abierta o con la lengua afuera. Entonces, es por ende porque hay esa disminución de la capacidad de los movimientos linguales. Bueno, y con eso terminamos lo que es la parte de complementación del sistema nervioso. Vuelvo y repito que no es nada nuevo lo que ya habíamos hablado, y la complementación desde la parte periférica con los nervios craneales.
¿Qué es lo importante? Vuelvo y repito que ustedes tengan en cuenta en esta caracterización, sobre todo el sistema nervioso central y periférico, cómo se encuentra subdividido y cuál es la función primordial de cada uno de ellos, y en la parte a nivel de los nervios craneales, su fisiología, que es muy importante, quién pertenece a cada uno, quién es motor, quién es sensitivo, quién es mixto, y obviamente pues la función y su afección. Eso va muy de la mano. Bueno, yo creo que un poquito más claro, más característico, más relativo. De igual manera en el video pues les expliqué con un poquito más de ejemplos y de mayor connotación ciertas partecitas. ¿Claro? ¿Entendido? Sí, señora profe. Esto significa que sí. Bueno, ya saben que este tema va a ser evaluado, es decir, el día jueves. Iniciamos evaluación de este tema y continuamos con el siguiente, que es la columna. ¿Listo, chicos? Ya les envío las diapositivas. Dime. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Bueno, profe, cuando se habla de ahí pues estaba viendo que decía que se afectaban los pares craneales. Pero, ¿qué es lo que pasa con los nervios? No te entendí. Vuelve y me preguntas. Profe, digamos, cuando tenemos un parálisis o se da, ahí dice que se ven afectados algunos pares craneales. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con esos pares? O sea, con los nervios. Bueno, cuando hay algún tipo de parálisis, algún traumatismo, ¿qué es lo que sucede con la parte nerviosa? La parte nerviosa disminuye automáticamente toda la concentración de estímulos. Al disminuir esa concentración de estímulos, los estímulos no empiezan a fluir. Los nervios son los encargados de llevar toda la parte de sensaciones y percepciones. Cuando por X o Y, por ende motivo, se llega a presentar alteraciones, esas sensaciones empiezan a perderse. Entonces muchas veces la información no llega directamente al nervio. Por eso hablamos de afecciones de pérdida olfatoria, pérdida gustativa, porque no llegan las recepciones que salen del cerebro y que se encargan de decir, usted va a oler, usted va a degustar, usted va a tocar, usted va a mover. Entonces esa parte se queda bloqueada. Puede ser que el nervio se dañó o esté alterado o esté por algún daño neurológico. ¿El nervio puede volver a regenerarse? Sí, el nervio puede volver a regenerarse, pero para eso necesita un proceso, dependiendo, vuelvo y repito, del tipo de afección. Mira, por ejemplo, lo que está sucediendo con el COVID. Me preguntan mucho que por qué hay personas que no recuperan el olfato de manera completa. Sí, suele suceder, porque es tanta la carga viral que tiene esta relación, que básicamente lo que hace es que daña los receptores y no se pueden volver otra vez a organizar. Entonces hay personas que han salido del COVID y que han quedado con deficiencias en la parte tanto olfatoria como gustativa, y eso ya es para siempre, porque si ya esos receptores se dañaron, aquí ya no hay nada más que hacer que el nervio vuelva otra vez y se concentre, no, porque ya el daño fue más interno. Entonces eso es lo que hacen los nervios, pasar todas esas sensaciones para que se conviertan en estímulos o en actividades fisiológicas. Bueno, por eso yo les decía la diferencia entre cada uno de ellos. Si no hay una percepción primero y esa percepción no manda un estímulo y viaja a través de los nervios, muchas veces no podemos hacer las diferentes acciones o funciones. Se nos va a dificultar hacer ciertos movimientos o no van a ser con la misma intensidad o no van a ser igual de coordinados, ¿sí? A eso es que me refiero. Cuando hay alteraciones nerviosas, ¿qué puede pasar? Por eso es muy importante saber o establecer cuál es la fisiología. ¿Qué afecta? Si la sensibilidad o si la motricidad o si los dos al mismo tiempo. ¿Claro? Sí, señora profe, gracias. Vale, con gusto. ¿Quién más? ¿Alguien más me iba a preguntar algo? Bueno, entonces, no siendo más, voy a bajar la lista un momentico. Y ya saben que en la próxima clase iniciamos con el quiz. Ya les envío las diapositivas. ¿Listo, chicos? Listo, profesora, muchas gracias. Listo, profe.
Bueno, chicos, Listo, que profe, tengan muchas un gracias. feliz Gracias, día. Vale, profe. con mucho gusto. Chao. No se les Chao. olvide Chao, revisar profe. sus notas, por favor, y me avisan cualquier cosa. Chao, Sí, profe. señora. Listo, sí, señora. Chao, profe, gracias. Bueno, chao, chicos, buen día. Adiós. Chao, profe. Chao.